Blue Radio. Después de haber escuchado a Miguel Garzón con el panorama de lo que ha venido sucediendo en estos últimos días en torno a la Franja de Gaza, un poco más ampliamente sobre Oriente Medio, con incidencia incluso ya en Estados Unidos, estamos viendo cómo la situación en ese punto del mundo se está saliendo de control. Eso pareciera ocurrir, aunque hay otros elementos importantes para analizar, como las encuestas que empiezan a mostrar que no la tiene fácil el gobierno de Benjamín Netanyahu para seguir con esa misma operación que hoy está adelantando. La hambruna, los bloqueos, ataques del ejército israelí contra diplomáticos europeos, asesinato de 2 diplomáticos israelíes en Washington por parte de un extremista. Todo esto forma parte de un peligroso cóctel en torno a esta situación en la Franja de Gaza. Por eso he invitado para analizarlo, para entenderlo, a Teresita Aya, nuestra compañera de Noticias Caracol, experta, internacionalista, historiadora, para poder entender y poner en blanco y negro eso que está pasando en Oriente Medio. Teresita, bienvenida como siempre al Radar. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Un placer como siempre estar aquí. ¿Cómo podemos entender, leer lo que estábamos comentando? Tantos hechos complejos en torno a la situación en Gaza y en Oriente Medio. Yo creo que para empezar a hablar de Gaza hay que entender que Gaza es un enclave, y es un enclave que ha estado gobernado por un grupo terrorista desde el año 2006. Y como enclave y gobernado por un grupo terrorista, todos los suministros que entraban ahí ya venían restringidos desde antes de la guerra, tanto por Egipto como por Israel, que son sus países vecinos. Y si a esto le sumamos el ataque terrorista de octubre del 2023 y la reacción de Israel, vemos que son elementos que llevan a una situación catastrófica, tal vez, en Gaza. Y con lo que está ocurriendo, que es muy acertada la calificación de catastrófico, la hambruna posible, los bloqueos que vienen de antes, pero que se han recrudecido por cuenta de la guerra y en estas últimas semanas, Naciones Unidas presionando, Europa presionando, Estados Unidos también, pero con varios elementos adicionales. La violencia contra los judíos en Estados Unidos y también los ataques israelíes contra una comisión diplomática en Cisjordania. Es decir, todo pareciera alinearse en contra de Netanyahu, además porque había una encuesta, vimos una encuesta según la cual el 70% de los israelíes estarían de acuerdo con un cese del fuego. Es decir, no parecieran dispuestos hoy la mayoría de israelíes a que se siguieran esta aventura belicista de Netanyahu. Ricardo, empiezo por el tema de la hambruna. Antes de la guerra, el 64% de los gazatíes estaban en una situación crítica, es decir, tenían desnutrición, y el 70% o más, se calcula, había reducido sus comidas diarias por lo menos en una. Llega la guerra y esto se le suma que ya no entra la ayuda humanitaria. Antes entraban 500 camiones al día, tenían esta situación ya dramática y pasan a 0 camiones al día. Eso hace, y ahí juega la palabra catastrófica, que para hoy, según dice la Organización Mundial de la Salud y la encuesta que ellos hacen, las mediciones que ellos hacen, que es 2 millones de personas, 500,000 están en una situación de crisis, es decir, como decíamos, con hambre, reduciendo sus comidas. 1.200.000 están en una fase de emergencia, es decir, en cualquier momento para ellos la situación se vuelve de vida o muerte, y eso es lo que llaman una situación catastrófica. Y ya hay 500,000 personas, incluidos mujeres, niños y personas vulnerables, en esa fase catastrófica, que es cuando su vida corre peligro por la desnutrición, y si logran sobrevivir, el daño que sufre el organismo ya no tiene reversa. Eso es caótico y catastrófico. Es catastrófico, la palabra está muy bien aplicada. A eso entonces le sumamos que llevan 19 meses de una guerra en la que nadie le quita a Israel el derecho a la legítima defensa, pero el uso de la fuerza tal vez ha sido desproporcionado para lo que se esperaba, y eso ha llevado a esas encuestas que dicen un cese al fuego. ¿Por qué? Porque la guerra está demorando, desde el punto de vista de los israelitas, la entrega de los 58 rehenes, de los cuales solo 20 se cree están vivos. Entonces, la guerra no está ayudando en ese tema que era clave para la población judía, para los israelitas. Y en cambio sí está desatando ese rechazo a la política de Netanyahu, no solo en el mundo. En Israel, en esa encuesta, hay quienes dicen, esto es una guerra personal del primer ministro contra Gaza, no es una guerra de Israel contra Gaza. Y si a eso le sumamos lo de Washington, fue un rechazo a la política de Gaza. Hay antisemitismo, sí, pero sobre todo hay un rechazo a la política actual del gobierno de Netanyahu. Y el tema de los diplomáticos tiene de largo y ancho, porque sí, los cobija la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1963, tienen inmunidad,
Pero lo que vimos, más allá que Israel tuviera o no que estar en una zona que se llama zona A, Ricardo. Jenin es zona A. Zona A. Eso es una zona en la que el gobierno de la Autoridad Palestina tiene el control político y de seguridad de la zona, porque hay zonas CES en Palestina donde solamente tienen el control político, pero aquí tienen el control de la seguridad. Entonces, primera pregunta, ¿por qué estaban los israelitas ahí? Y dos, dispararon y esto generó toda clase de alarmas en los países europeos, alarmas que tal vez debían estar desde antes con la hambruna, pero que se dispararon en este momento con esos disparos. Claro, allí hay una interpretación y varias preguntas que surgen de por qué se efectúa ese ataque armado del ejército israelí en contra de los diplomáticos europeos en Jenin, en Cisjordania. Teresita, ¿por qué hasta ahora pareciera que no ha sido efectiva la comunidad internacional en lograr hacer entrar en razón a Netanyahu? Entendiendo, sí, la legítima defensa, sí, lo que pasó fue grave, el ataque de Hamás dejó más de 1,000 muertos, que es el origen de todo esto. Pero ya estamos en el nivel de que están tensando la cuerda al punto de que hay centenares de miles de personas a punto o de morir de hambre o de sufrir consecuencias irreversibles para su salud. Y aunque han cedido un poco, pareciera que no hay un efecto directo fuerte de la comunidad internacional, ni de Estados Unidos ni de Europa sobre Netanyahu. Aquí hay dos cosas, la comunidad internacional. Entonces, a mí que me gusta la historia, Ricardo, empiezo por decir que la Convención de Derechos Humanos de 1948 declara el derecho a tener alimentos, una alimentación sana, un derecho humano de todo individuo en el planeta. Si me salto al 2002, nace la Corte Penal Internacional. Ellos dicen el hambre que ha sido utilizada milenariamente por ciertas personas, recordemos todos los sitios medievales, era eso, no puede volver a ser utilizada nunca más como un instrumento de guerra, como un arma de guerra. ¿Qué pasa? Israel no es miembro de la Corte Penal ni del tratado que la ratificó. Por lo tanto, ellos dicen, lo que diga la Corte nos tiene sin cuidado. No tiene jurisdicción, no acatamos lo que ellos dicen. Y si yo me salto a otra resolución, 2017, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad sacó una resolución, la 2417, que dice, va en contra de todos los principios de la organización y de nuestra carta, utilizar el hambre como arma de guerra. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde vienen otros países en juego, porque el Consejo de Seguridad puede decir algo, pero siempre hay uno que otro que tiene el veto. Y si yo miro, por ejemplo, a Estados Unidos y el veto, vemos que la relación con Israel pasa por el prisma de la seguridad. Seguridad porque es un enclave para ellos democrático en un mar de países árabes con los que no han tenido la mejor relación históricamente. Y dos, el tema de toda clase de ayuda tecnológica, reconocimiento facial, toda clase de softwares y desarrollos de tecnología. Ahora, por ejemplo, este gran domo del que está hablando el presidente Trump, pasan por el Estado de Israel, entonces mantienen una relación, digamos, de no nos vamos a tratar duro entre nosotros dos. Hagámonos pasito y por eso aquí hay muchas cosas que explican lo que está ocurriendo hoy. Teresita, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Ricardo, un placer como siempre. El Radar en Blue Radio.